Bueno, que muchas gracias por estar aquí, además a estas horas que son malas, por eso hemos dado un pequeño margen para que empezara a llegar un poquito más de gente. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera charla ya de la memoria de mi barrio. Bueno, para mí es un auténtico honor estar aquí en esta mesa, siempre he estado sentada en el otro lado y mucho más estar también acompañada. Y bueno, con gente a la que admiro en esta mesa, en la que ha hablado tanta gente a la que admiro muchísimo. Y bueno, y más aún dentro de esta iniciativa que nos ha resultado tan difícil poner en marcha y que creemos que es tan necesaria. Os cuento a los que asistís por primera vez al proyecto. La memoria de mi barrio es un proyecto de alfabetización audiovisual para jóvenes de secundaria y también de debate intergeneracional organizado por el colectivo de creación sonora Oigo Voces, productoras del podcast La Caja 198, en colaboración con las AMPAs del Instituto Ortega y Gasset de la zona de Príncipe Pío y también del Instituto Ana Fran. Y bueno, también en colaboración con Acrola y Radio Acrola. Es, en definitiva, un proyecto de hermanamiento entre centros educativos que además tiene todo el sentido porque llegaron a compartir aulas durante 2 cursos, mientras desde esta asociación y desde este barrio seguíais peleando por tener esas instalaciones que afortunadamente ya están abiertas desde hace unos pocos meses. Y bueno, y estas charlas cuentan con el apoyo del Comisionado España en Libertad 50 años y están abiertas a cualquier vecina o vecino de ambos barrios. Nos separa simplemente un trocito de la casa de campo, estamos muy cerca, aunque de la sensación por la vegetación que son 2 barrios separados, pero son 2 barrios casi hermanos. Y bueno, y por supuesto es una charla que está dirigida a los jóvenes, a quienes os pedimos disculpas por hacerla en estas fechas, que sabemos que estáis en plenos exámenes y es un poquito complicado. Pero para ellos se están grabando y estarán todas colgadas en el canal de YouTube de la actividad. Y bueno, contaros también que este proyecto terminará con la producción de un podcast profesional realizado por estudiantes de secundaria en las instalaciones de Radio Acrola. Y bueno, a todos estos jóvenes es a quienes hemos querido transmitir de una forma atractiva pues la historia más reciente de nuestro país a través de las fuentes primarias, desde el periodismo riguroso, la investigación histórica a través de los archivos documentales y la creación audiovisual, sin olvidarnos de las redes sociales. En cada encuentro nos está acompañando una víctima de la represión franquista junto a un creador, a una creadora de contenido que haya abordado estos años desde formatos diferentes, desde el podcast, cine, televisión, divulgación histórica en redes sociales, creación literaria. Y bueno, esta tarde vamos a centrarnos en la importancia de los archivos históricos para conservar, contrastar y difundir nuestra historia, pero también para contarla a través de formatos audiovisuales con rigor. Bueno, muchos ya me conocéis, para los que no, me presento, soy Rosana Sáez, directora y narradora del podcast de memoria democrática La Caja 198 y comparto mesa con 2 mujeres increíbles y admirables de quienes esta tarde vamos a aprender muchísimas cosas. Azucena Rodríguez, directora de cine y guionista. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Marta Hernán Gómez, que es directora del Archivo Histórico de los Movimientos Sociales. Hola, buenas tardes. Os voy a compartir una breve biografía de cada una de ellas para que empecemos a ser conscientes de con qué personas vamos a dialogar esta tarde del tema que nos ocupa. Vamos a empezar con Azucena, que Azucena además hoy viene en su doble condición de creadora, pero también de víctima, porque bueno, fuiste una
represaliada del tardofranquismo sin cumplir los 20 años. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Sí, me detuvieron 3 veces. La primera pasé por la DGS 3 días de rigor. La segunda me detuvieron en enero del 75. Me pusieron 100.000 pesetas de multa que o se pagaban o se cumplían en cárcel. Yo no quería darle, bueno, mi familia era una familia humilde, pero además yo no quería darle dinero, no queríamos darle dinero a los cuerpos represivos. Y entonces cumplí 1 mes de cárcel. Y la tercera vez que me detuvieron en abril del 76, o sea, con Franco muerto. Lo digo esto dedicado a los jóvenes, que a lo mejor podrían pensar, no digo yo que lo piensen, pero podrían pensar que se murió Franco y se acabó. Bueno, me detuvieron en abril del 76. Como ya me habían detenido otra vez, me pedían ya esta vez 200.000 pesetas. Estuve 2 meses y me pedían 10 años por asociación ilícita. Muerto Franco. Cumplí los 2 meses de cárcel, estuve en libertad condicional, iba a las Salesas a firmar cada 15 días y finalmente me llegó la amnistía. O sea que no cumplí los 10 años porque no se celebró juicio porque me amnistiaron. O sea que un poquito víctima, no es que me quiera hacer la víctima en otro plan, pero un poquito represaliada sí que fui. Y además, como os digo, creadora, os cuento un poquito su biografía. Es licenciada en Historia Moderna, o sea que aquí te tenemos también, bueno, aunque no ejerzas como historiadora, pero esa formación la tienes. Azucena comienza a trabajar en cine, desempeñando progresivamente todos los puestos del equipo de dirección en diversas películas. Después de formarse como guionista, trabaja con Gonzalo Suárez en la escritura de 6 de sus películas y empieza a escribir sus propios guiones. Tras ganar el primer premio en el Festival de Cortometrajes de Alcalá de Henares, dirige su primera película, Entre Rojas, con Penélope Cruz como protagonista. Y yo diría que con un reparto que si ahora mismo tuvieras que pagar cachés, te arruinabas. Un año más tarde dirige Puede ser divertido, última película producida por Alfredo Matas. Mientras sigue escribiendo, dirige programas de televisión, videoclips y documentales. Después de hacer su tercera película, Atlas de Geografía Humana, basada en la novela de Almudena Grandes, trabaja como guionista primero y directora después en la serie de televisión española Cuéntame cómo pasó, en la que ha dirigido 30 capítulos. Su último trabajo es el largometraje documental Almudena, sobre la escritora Almudena Grandes, estrenado en el Festival de Málaga de 2025. Teníamos que hacer esta charla aquí, porque además Azucena y Almudena erais muy amigas. Sí, esa suerte tuve. Y bueno, compaginando su trabajo como guionista y directora, lleva impartiendo clases de guión y dirección más de 20 años en diversas escuelas y universidades españolas y latinoamericanas. Cabe destacar por su extensión en el tiempo la tutoría de guión en el máster de guión de la Universidad Carlos III de Madrid y las clases de dirección en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, ECAM. Pues, perdona, hay una cosa sí que quería comentar, que el año pasado también participé, digo porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. El año pasado 6 directores y directoras hicimos una serie que se llama La conquista de la democracia, inspirada por Nicolás Sartorius, cuya máxima era Franco murió en la cama pero la dictadura murió en la calle. Y entonces, como digo, son 6 capítulos y cada director o directora dirigimos uno. Yo en concreto tuve la suerte, porque me encantaba el tema, a mí me tocó el tercer capítulo, que era una galerna de huelgas, y yo contábamos en ese capítulo desde enero hasta julio del 76, la caída de Arias Navarro, ¿no? Entonces, esta serie está en RTV Play, o sea que tiene libre acceso para todo el mundo y yo creo que merece la pena. O sea, hay un material de archivo, ahora veremos, estupendo. Merece la pena y además vamos a escuchar esta tarde el arranque de ese tercer capítulo. Genial. Nos lo hemos preparado, entonces sí, lo comentaremos porque además es impresionante toda la parte de las imágenes documentales. Son muy bonitas. Espectacular. Sí. Y bueno, tenemos aquí por parte de los archivos
de España, pues a una de las personas, bueno, me ha pasado su currículum abreviado, yo lo voy a abreviar un poco más y aún así, Marta, es que es impresionante, impresionante. Marta Hernán Gómez es funcionaria de carrera del Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas, escala ayudantes de archivos, bibliotecas y museos, especialidad archivos de la Comunidad de Madrid, y funcionaria de carrera del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, especialidad Archivos de la Administración General del Estado. Actualmente ocupa el cargo de directora del Archivo Histórico de los Movimientos Sociales, que en calidad de este cargo esta tarde nos acompaña. Marta es licenciada en Geografía e Historia, especialidad Historia Contemporánea por la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense y máster universitario de Administración y Gobierno Electrónico por la Oberta de Cataluña. Además, bueno, su trayectoria profesional, por ir cortando, abarca diferentes ámbitos, tanto en el sector privado como público, desempeñando funciones de técnico de archivo en el Centro de Documentación del Instituto de la Mujer, Centro de Documentación y Archivo de la Fundación Residencia de Estudiantes y en el Archivo Histórico de la Fundación Giner de los Ríos. En la Comunidad de Madrid ha sido responsable de archivos centrales de diferentes consejerías y centros, Sanidad, Inmigración y Cooperación al Desarrollo e Instituto del Menor y la Familia, y participado en proyectos de descripción de fondos de consejerías y fondos históricos del Archivo Regional de la CAMP. En el Ministerio de Defensa de la Administración General del Estado ha desempeñado el puesto de responsable de la sección de referencias del Archivo General e Histórico. En el de Interior ha desempeñado el puesto de jefa de servicio del Archivo General. Ha participado en diversos subgrupos de trabajo y bueno, quería destacar el final de tu currículum que me parece interesantísimo y hablaremos de ello luego con más profundidad. Colaboradora en tareas de descripción de fondos de movimientos sociales y de elaboración e impartición de talleres y jornadas de formación y difusión en la Fundación Anselmo López y en el proyecto, atención... Anselmo Lorenzo, perdón, sí. Y en el proyecto, me voy acelerando porque llego a la frase que me interesa, Aulas con Memoria, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, elaborando materiales didácticos y proyectos interdisciplinares, nuestro archivo de la memoria. De ello hablaremos dentro de un ratito. Ahora, bueno, vamos a empezar con Azucena. Ya nos has puesto un poco en contexto en tu condición de víctima y bueno... En esa parte del tardofranquismo, incluso cuando Franco ya había muerto y como muy bien has dicho, con Franco no terminó la dictadura, tú eres un claro ejemplo con tu experiencia personal. Te confieso que yo me enteré de tu historia a través de un podcast, porque aquí, bueno, en cada una de estas charlas queremos traer un podcast un poquito como hilo argumental de esa historia. Y hemos elegido en esta tercera charla el podcast Plot Twist, que también está impulsado por el Comisionado de España en Libertad, realizado por el diario.es y producido por la productora sonora El Extraordinario. Es una ficción sonora fantástica, es un producto extraordinario, diría yo, en el que se ficciona a un joven que cuando muere su abuela y están recogiendo la casa de su abuela, empieza a encontrar cosas, archivos personales y empieza a conocer partes de su abuela que desconocía. Entonces, Azucena, creo que es en el capítulo 8 en el que participas tú, que se titula La bañera, y luego explicaremos por qué se titula La bañera, porque me parece terrible. Y así empieza más o menos la historia de Azucena. Vamos a escuchar un trocito de Plot Twist. Por eso, si militabas en algún partido ilegal en la universidad, era mejor que no lo dijeras muy alto, que usaras algún nombre en clave, que no se lo contaras a tu familia ni a tus compañeros de clase, porque si los grises te pillaban, había graves consecuencias. Como le pasó a la directora de cine Azucena Rodríguez. La segunda vez que yo estuve en la cárcel
fue en abril-mayo del año 76 y me detuvieron porque iba a una reunión de la Asociación Democrática de la Juventud. Yo era muy joven y trabajaba con jóvenes y me pedían 10 años por asociación ilícita porque si se reunían más de 10 personas estaban cometiendo un delito. O sea, no podía haber reuniones de más de 10 personas. Si había una reunión de 20 personas para hablar de los problemas de la juventud, llegaba la policía y te llevaba a la DGS y luego te detenía. La DGS, la Dirección General de Seguridad, estaba en el edificio de la Puerta del Sol, donde hoy está la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Allí era donde te llevaban para interrogarte y decidir si te mandaban a la cárcel. Unos calabozos, vamos. Ahí te hacían hablar por las buenas o por las malas. Yo me daba golpes en la pared, en los puños, porque yo por suerte he tenido una familia adorable y unos padres maravillosos que me han querido y nunca jamás me han pegado, pero yo pensaba, ¿cómo voy a aguantar una tortura, ¿no? ¿Cómo prepararme para una tortura? El escenario no lo ponía fácil. Las celdas de la DGS eran horribles, o sea, veías chorretones de sangre. ¿De sangre? Sí, claro, a la gente se la torturaba y tenían heridas, ¿no? Y por supuesto no había una cama, era un trozo de hormigón o de lo que fuese, y ahí te daban una manta que olía como no te puedes imaginar y ahí estabas. Bueno, hemos cortado cuando empieza además la parte más dura, ya es duro, lo que este minuto y medio a mí me parece terrible. Es que estoy oliendo la manta según te escuchaba. Sí. Sí, era tremendo, pero ¿quieres que contemos lo que sigue? Sí, te iba a preguntar por qué se titula La bañera este capítulo, porque es que me dejó con los pelos de punta. Sí, era una modalidad de tortura, veo que hay compañeros que asienten, porque tienen noticia del asunto, espero que no directamente. Era una modalidad de tortura que consistía en que te golpeaban y entonces, pues por ejemplo, vomitabas y te llevaban, había una bañera con agua donde te hacían expulsar el vómito. Voy a ser muy escatológica, pero era así, donde había excrementos, te dejaban mucho tiempo y entonces había excrementos, donde había orín, donde volvía a haber vómitos y donde te iban interrogando y para contestar las preguntas, si no contestabas te metían la cabeza en todo este agua que he descrito y bueno, creías que te ahogabas, te sacaban y te volvían a meter, volvías a vomitar, o sea que era una modalidad de tortura. Yo por suerte no la sufrí, pero la sufrieron compañeras con las que estuve en la cárcel tiempo. Había una compañera, me ha venido ahora a la cabeza, por ejemplo, que la golpearon tanto, la enfrentaron con sus padres, hicieron venir a sus padres para que sufriesen todos lo suficiente, y me acuerdo que la tenían que tapar con una manta porque estaba tan destrozada las piernas para que no la viesen. Y hay en mi película Entre Rojas, que está basada en mi experiencia en la cárcel, todos los personajes son personajes reales, excepto el de Penélope, que fue el que inventé, porque entendí que yo hice esta película en el año 95 y la hice para la gente más joven de ese momento, ¿no? Para que supiesen que hacía muy poco, no hacía tanto, habíamos vivido una situación muy, muy dramática y muy dura y muy bestia con la dictadura, ¿no? Y entonces yo me quería dirigir a ese público, entonces entendí que la protagonista tenía que ser tan ignorante de los entresijos de la lucha política como eran ellos, ¿no? De modo que si nosotros pues teníamos términos, maneras de hablar en la organización, centralismo democrático, teníamos muchísimas claves y muchísimas cosas que en los años 90 no había, ¿no? Y entonces yo decidí que la protagonista tampoco los tuviese, ¿no? Entonces el personaje que hace Penélope es una chica absolutamente pija, ajena a toda la lucha que por una serie de circunstancias se ve en la cárcel, ¿no? Tenemos preparado el tráiler de Entre Rojas para escucharlo y ver un fragmento pequeñito de... En realidad no es el tráiler, porque sí, esa película tiene también sus circunstancias, ¿no? Me comentaste que la tienes en CD, que sí, el tráiler en sí no había y encontramos en internet este montaje y es lo que vamos a compartir ahora con vosotros. ¿Se casa aquí? No, en los Jerónimos. Toma, de tus compas. ¿Qué te ha pasado? Tienes muy mala cara. Yo me he dado una hostia a la ducha. ¿Cómo la tiene?
Chica, pues no lo sé. Sí, me escribe, pero me abren las cartas. Y me tachan cosas. Está pasando las vacaciones conmigo. Puedes estar orgullosa de él. Es fuerte. Recuerdo cuando íbamos a la guardia de tu primo y me entraron unas ganas de forzar. Estábamos haciendo lo del vaso. ¿Qué? No está. Nadie se mueva de aquí. Bueno, están tan jovencitas que alguna es difícil de reconocer, pero sí he reconocido a John Barrera, a... No, ¿No? yo no ¿No? sé, no. Ah, pues mira. No es. Sí, pero bueno, están, o sea, está Blanca Portillo, es la Blanca primera película de Blanca Ana Portillo, Torrent. Anita, está Susi Sánchez de figuración, está, sí, Cristina Marcos, está, bueno, sí, la verdad es que, o sea, que el reparto es estupendo, no es porque yo haya hecho la película luego puede gustar o no, pero el reparto es muy bueno y tuve suerte. Y sí. una película del año 95. Sí. Sí, contaba antes cuando me he explicado esto de Penélope, lo que decía es que había, y hay un momento que sale, yo me encontré en la cárcel con una chica que la habían detenido en el mes de septiembre del 74, yo la encontré en enero del 75 y todavía no podía ducharse porque no podía soportar el dolor del agua de la ducha cuando le caía sobre los hombros. Entonces se tenía que lavar de otra manera, ¿no? O sea que... Madre mía. Bueno, pues es que venía siendo una dictadura la cuestión, ¿no? Y era el tardofranquismo, no eran los años 40, pero eran muy canallas, claro. Hemos seleccionado otro pequeño corte de Plot Twist en el que ya hablas más de tu experiencia en la cárcel. Incluso ahí echas un poquito mano del sentido del humor también para hacer más sobrellevable ese trago con las compañeras. Vamos a escucharlo. Azucena también se quedó. Primero un mes y después un año entero en la cárcel por tirar unos panfletos por la calle. ¿Parece mucho? Pues algunas lo tenían peor. En la cárcel llegas y estás 3 días sola, 3 días aislada en lo que llaman un periodo. Entonces no hablas con nadie, no sabes nada y tal. Vienes de la DGS, allí parece que no te van a interrogar, respiras un poquito. Cuando pasan esos 3 días ya pasas con las compañeras, con las políticas. Y entonces, eso es una fiesta. O sea que de pronto dices, vale, qué bien. Hay compañeras con las que hablo, todas te preguntan ¿por qué estás? ¿Cuánto te ha caído? Y empiezan a contarte una. A mí me piden 3 penas de muerte. ¿3? Y dices, sí, por si acaso conmutan alguna para garantizar que van a matarte. Te ponen una y la conmutan, pues te ponen 3. ¡Hala, a tope! En este momento hablo de enero del año 75. Tú dices, vamos a ver, 3 penas de muerte, 20 años de cárcel. Chicas, vamos a pasárnoslo bien. Entonces, montamos un grupo, por ejemplo, que era... Mi tía Manola tiene una pianola que el encargo fundamental era organizar festejos y organizar jaleos, porque dices, 18 años, lo único que puedo hacer por mis compañeras es no llorar. Bueno, aquí el narrador, el nieto de Simona, ha cometido un pequeño error de fact-checking que me estaba comentando Azucena. No fueron 10 años. No fue un año. 10 años, no, un año. estuve solo 1 mes y 2 y luego no estuve, o sea, los que me pedían no los... Que eran 10 años. Eran 10 años los que te los que me pedían, inicialmente, sí. ¿Y cuál era tu delito? Mi delito era asociación ilícita, o sea, que era porque me habían pillado yendo a una reunión. Además de una asociación legal. Hombre, ellos sabían, a mí me llevaban siguiendo, yo había estado en la cárcel varias veces, yo la liaba parda en cuanto podía. O sea, quiero decir que yo asumo mi parte, no de culpa, pero sí de actividad. O sea, claro, yo estaba militando y luchando, ¿no? Pero legalmente, y lo que pedía el juez y lo que esto era por asociación ilícita. Yo quería, claro, cuando se oyen así suelto, lo digo por los mayores de la sala, ¿no? Puede parecer un poco frívolo, ¿no? Todo esto que digo. Y en mi descargo aclararé varias cosas. Una, que se trataba de hacer un podcast para gente joven y no dar una chapa de lamento, ¿no? Sin obviar, por supuesto, la verdad, ¿no?
Por otra parte, cuando estuve en la cárcel, yo tenía 18 años. Y a mí me pedían solo un año, un mes, un mes y la segunda vez 2, ¿no? O sea, cumplía un mes. Entonces, lo que no he terminado de explicar aquí es que cuando tú llegas y te encuentras con esas condenas tan bestias que les piden a las compañeras, si tú vas a estar solo un mes, dices, yo este mes lo que voy a intentar es hacerles la vida más divertida y más agradable, o sea que no vamos, por eso decía hicimos el grupo de mi tía Manola, o sea, hacíamos cosas porque no teníamos condena, o sea, teníamos una multa gubernativa. Y ellas además, y en tercer lugar, Yeserías, que es la cárcel en la que yo estuve, cárcel en la que estuvo también mi padre, pues la cárcel de la familia, nosotros nos detenían siempre la cárcel donde nos llevaban. Entonces, Yeserías en ese momento era hospital penitenciario. En el momento de mi padre, y luego era una cárcel, no era un penal, no era donde se cumplía condena, sino que era una cárcel de tránsito, era donde se iba a esperar el juicio. Con lo cual siempre había un elemento de cierta esperanza. O sea, una cosa es que el juez haya dicho 10 años y ya te quieres morir, y otra cosa es que pienses que a lo mejor puede pasar algo que alivie esos 10 años, ¿no? Y entonces esta era la cuestión. También diré una obviedad que me vais a disculpar todos y ya os tuteo, que la vida es agridulce. Y entonces que incluso en la cárcel pues hay momentos terroríficos y eso, hay 3 condenas de muerte, hay niños encarcelados porque están encarceladas sus madres, o sea, es lo peor de lo peor, pero a la vez también hay momentos con las compañeras, o sea, las políticas, una de las cosas que teníamos estupendas era la solidaridad entre nosotras y que éramos muy jóvenes. Y entonces, claro, tienes mucha energía para enfrentarte y para que no te machaquen en alguna medida, ¿no? Sí, de hecho hemos seleccionado este corte después de la dureza. Claro, escuchando el podcast completo sí que tienes esa noción, porque justamente antes se ha contado todo lo de la bañera, que me parece terrible. Entonces es una forma también de suavizar, dirigido a los jóvenes para que les llegue de una manera rigurosa, pero a la vez no tan dura, esta parte que me pareció fantástica cuando hablabas también de las toxis, ¿no? Claro. Las toxicomanas que les llamabais las toxis, me parece de una ternura ese trozo en el que cuentas la anécdota del plátano y las piculinas. Claro, es que en ese tiempo, y sigo dirigiéndome a los jóvenes, me vais a perdonar los de nuestra quinta, pero nosotros ya nos lo sabemos. Pero claro, en ese momento te podían meter en la cárcel, o sea, yo estuve en la cárcel con una mujer a la que su marido golpeaba, que su marido maltrataba, y se marchó de su casa, la denunció y la metieron en la cárcel por abandono de hogar. Si tú eras gay, estabas en la cárcel. Si tú te fumabas unos canutos o te metías alguna otra sustancia no recomendable, estabas en la cárcel. O sea, quiero decir que éramos carne de cárcel mucha gente que por suerte en democracia ya no lo somos, ¿no? O sea, que en ese sentido, y entonces eso hacías mucha comunidad, ¿no? Y sí, las toxis, sí, bueno, lo de las toxis es que eran muy simpáticas. O sea, yo además me acuerdo, claro, yo la historia, las políticas que yo las quería y las adoraba, yo era una política más, pero yo me sabía el rollo ya. Entonces a mí me fascinaban mucho más las piculinas que les llamábamos, que eran las prostitutas, a mí las asesinas, o sea, yo, bueno, con mi tendencia a la ficción y a hacer películas, pues todo me parecía materia narrativa, ¿no? Y entonces, bueno, pues las toxis, lo que nos enseñaban, como hacíamos fiestas, o sea, que nos cerraban las funcionarias y cuando por la noche nos echaban la llave decíamos, vale, adiós guapas, y nos poníamos nosotras, ¿no? Teníamos guitarras, organizábamos jaleo. Y entonces queríamos un poco de paraíso artificial, o sea, queríamos ayudar a exaltarnos, ¿no? Entonces ellas nos enseñaron, yo creo que se reían de nosotras. Pobres sí, o sea, unas progres ignorantes y más beatas que otra cosa de la revolución, pues nos dijeron que si cogías un plátano y lo secabas y machacabas la cáscara y luego pues te la fumabas, pues que te colocabas. Nos daban unas diarreas, o sea, de colocar nada. Nada, bueno, pero quiero decir que esto sí que era un poco el espíritu de la cárcel. Estaba prohibido que hablásemos unas con otras, o sea, no nos dejaban, nos aislaban porque nos tenían miedo. O sea, de hecho, por ejemplo, nosotros enseguida hacíamos una huelga de hambre. Nosotros teníamos muchos recursos en la calle, teníamos abogados, teníamos organizaciones que nos respaldaban.
y teníamos, se cuenta en la película, ¿no? O sea que me acuerdo, una común la metieron en la celda de castigo y la metieron con su hijo, porque esta parte de los niños a mí siempre me parecía terrorífica, ¿no? Las políticas éramos las privilegiadas, a pesar de que tuviésemos más condena, ¿eh? Pero nosotras teníamos todos recursos en la calle, ¿no? Pero ellas no, y entonces ellas, las que eran madres, los niños estaban con ellas, estaban en la cárcel hasta los 3 años. Entonces yo lo más duro que oí en la cárcel, y lo cuento también ahí, lo más duro que oí en la cárcel, pasando por condenas de muerte y por torturas, era a esos niños en la noche, cuando se llevaban a los niños, separaban a los niños de las madres y se llevaban a los niños pues a centros de acogida, donde fue, acogida no existía esta palabra, orfanatos, donde... Y entonces esos gritos de esas madres, esos gritos desgarradores de esas madres que les arrancaban a su hijo y que no sabían dónde iban a ir y que no sabían dónde lo iban a volver, eso era muy, muy, muy bestia, ¿no? Entonces, por ejemplo, las políticas, una cosa que hicimos cuando una de las veces que yo estuve fue ver a la directora de la cárcel para pedirle que nos dejase hacer una guardería, ¿no? Que nos dejase estar con los niños y, bueno, pensábamos que les podíamos un poco alegrar la vida, ¿no? Por supuesto, fue negado absolutamente, porque les podíamos enseñar a cantar la Internacional en vez de había una vez un patito feo, ¿no? Y, bueno, esta era... O sea, quiero decir, porque teníamos mucha vida en común a pesar de que estaba prohibida la vida en común entre unas presas y otras, ¿no? Y digamos que a la hora de hacer Entre Rojas, ¿qué porcentaje de tu experiencia personal se refleja en la película? Pues un 90, diría. O sea que sí, porque además yo escribí luego la película con una compañera que había estado en la cárcel, o sea, con una compañera de cárcel, que la encontré muchos años después en un concierto una noche, y entonces yo cuando, o sea, me enteré de que después de salir yo de la cárcel la segunda vez se había escapado una presa. Y entonces esta amiga compañera con la que me encontré, Ditas, con la que escribí el guión, había participado en esa fuga. Y una fuga que además la habían estado pergeñando mientras yo estaba, evidentemente no me enteré, mejor no nos enteramos nadie, ¿no? Y entonces la fuga era tan fascinante, estoy reventando la película, pero bueno, por si no... Yo soy muy de hacer spoiler. Esa presa se fugó en el camión del pan, ¿no? En la cesta del pan. Y entonces era tan fascinante la fuga y verdadera y real que entonces yo le dije, bueno, o sea, armé la película con esa historia. Y lo que conté, lo que quise contar, y luego también tuve problemas que no vienen al caso por eso, es que lo que yo hago en la película es que esa fuga la pergeña la hacen para el personaje de Penélope, la que no sabe, la que se va a escapar, pero hay un momento en el que hay una condena a muerte y entonces ese personaje entiende que la que se tiene que escapar es la que está condenada, ¿no? Le regala la fuga de algún modo. Decía que tuve problemas porque tuve problemas con los productores porque me decían que eso no se lo creía nadie, ¿no? O sea, que esto no era, que los americanos cuando hacen películas de cárceles, si diseñan una fuga, pues el que diseña la fuga se escapa. Y entonces que esto no... Y tuve muchos problemas y hasta el punto que dije, pues no hago la película. Pero le dije, pero es que yo precisamente lo que estoy contando es esto. O sea, yo estoy hablando de un tiempo y de unas gentes que tenían ese grado de generosidad y tenían ese grado de entrega y de camaradería, en el mejor de los sentidos, que entendían que si tú tenías una condena de 10 años era una cosa... pero si tenías 3 penas de muerte era otra, evidentemente. Y entonces quien tenía que escaparse no era el de los 10 años, no era la de los 10 años, sino la de las 3 penas de muerte, ¿no? Y entonces eso en los años 90 no se entendía. Decían que eso me lo inventaba yo. Vaya. Y eso que lo habías vivido. Eso era verdad, vamos, absolutamente demostrable. Bueno, y hablando de la conquista de la democracia, de esa serie documental que has mencionado, RTV Play, la tenéis, he estado bicheándola ayer mismo y es una pasada. El capítulo 3, Una galerna de huelgas, es el capítulo que tú diriges. Habla sobre el 76. En el 76 también estuviste en Yeserías. Sí. ¿No? Entonces, bueno, más o menos en el tiempo, digamos que Entre Rojas y Una galerna de huelgas, aunque traten cosas completamente distintas, coinciden en ese periodo de
el franquismo ya sin Franco, digamos. Vamos a ver los primeros minutos de la serie y ya entramos. Fijaros, por favor, en las imágenes de archivo, que son una auténtica pasada. A la muerte del dictador, la mayor amenaza para alcanzar las libertades era que se enquistase un franquismo sin Franco. Hacer caer a ese gobierno era esencial para conquistar la democracia. Solo en los 3 primeros meses de 1976 hubo 17.721 huelgas. Se celebraron las multitudinarias manifestaciones por la libertad, la amnistía y los estatutos de autonomía. Arias dimitió. El dictador había muerto en la cama, pero la dictadura murió en la calle. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez, en los umbrales de mi muerte: ¡Arriba España! ¡Viva España! Compañeros, en el día primero del año, al empezar el año 1976, y desde la reclusión a la que nos ha forzado la represión injusta de nuestra empresa, os propongo que hagamos un brindis para que en este año 1976 consigamos el objetivo por el que estamos aquí, que es el puesto de trabajo del que injustamente nos han echado. Y al mismo tiempo que logramos esa victoria para nosotros, logramos una victoria para todos nuestros compañeros del mundo del trabajo, y para que un objetivo que tenemos fijado desde hace tanto tiempo y que todos hemos visto la necesidad que tenemos que es un sindicato obrero, lo consigamos también este año. Brindemos por él. ¡Salud! ¡Compañeros! ¡Viva la libertad! Bueno, qué preciosidad y qué pasada esa transición, no solo de las imágenes del entierro de Franco a los trabajadores en la iglesia, sino también la música. O sea, es que no hace falta contar nada. La música y las imágenes ya te lo dicen todo.
Me pareció una belleza estos 4 primeros minutos y luego la voz de Aitana Sánchez Gijón introduciendo también el capítulo. Qué bien, gracias, porque el cine se trata de eso, se trata de que no haya que explicarlo, ¿no? Sí, yo estaba comentando con Marta estas imágenes tan bonitas que hemos visto ahora. Merece la pena, quiero decir, no porque lo haya hecho yo, no, sino porque de verdad que hay imágenes muy, muy valiosas. Estas del encierro en esta iglesia forman parte de unas películas que hizo Elena Lumbreras, que era una directora de cine muy desconocida, que se dedicó hacía cine obrero, decía ella, y bueno, decía ella porque lo que hacía era reflejar los movimientos obreros, y entonces estuvo documentando cuando podía, estaba presente en los lugares y cuando no, los recreaba, pero siempre dio cuenta y como os ve, registró asambleas, encierros, manifestaciones, y lo hizo desde con la mirada de una cineasta, o sea que ella hace una puesta en escena, o sea que parece de verdad, es de verdad, pero hay una directora que está armándolo, ¿no? Pero también se llama Elena Lumbreras y se pueden ver sus películas en YouTube, o sea que tenéis acceso a ellas y merecen la pena, la verdad, son muy emocionantes. Bueno, ya vamos con Marta. Sí. No, a mí me está gustando mucho. Que además, para empezar a hablar de lo que es el archivo histórico de los movimientos sociales, tengo preparado también un vídeo maravilloso que el chivatazo me lo dieron aquí en Acrola. Es un homenaje que hicisteis y que según tengo entendido, tenemos aquí a Carolina Fenol de España en Libertad, se emitió en el acto de homenaje al movimiento democrático de mujeres. Y también es una auténtica preciosidad que explica bastante lo que hacéis allí, aunque también te preguntaré ahora un poquito más en detalle por curiosidades que tengo. Pero vamos a escuchar y a ver ese pequeño documental. En el año 1986 había pasado ya una década de conquistas de la democracia, con lo cual también se había cambiado muy buena parte la vida de las mujeres. Se había transformado bastante. Se habían conquistado algunos derechos, quedaban otros, nos permitía hacer ese balance, ser una especie de génesis de los nuevos feminismos del siglo XX en nuestro país. Entrevistamos a organizaciones de 25 provincias. En todas ellas estaba y estuvo el Movimiento Democrático de Mujeres. Son opiniones de más de 300 o 400 mujeres. El Archivo Histórico de los Movimientos Sociales, cuando se crea en el año 21, responde precisamente a la custodia, primero la localización, la custodia, el tratamiento técnico y la difusión de los fondos de todos los movimientos sociales. Porque claro, en la clandestinidad no se podía guardar muchas cosas, porque si te detenían o registraban tu casa, te estabas dando información a la policía de otras compañeras, de otros trabajos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no hay muchas fotos de aquella época y documentos, pues faltaban bastantes. Cuando hicimos las entrevistas, nos encontramos con que muchas mujeres del MDM guardaban como oro en paño documentaciones clandestinas en sus casas. Y fueron ellas las que nos lo fueron donando para que lo entregáramos a las entidades públicas una vez que dejáramos de trabajar. Todo esto tiene que ser conocido y tiene que ser público. Aunque éramos muy jóvenes, es que yo tenía 22 años, éramos lo suficientemente inteligentes, políticamente hablando, como para saber que había que trascender a través de lo documental. Sí, nosotras en el año 68 hacemos un póster con
diversas fotos de mujeres en las distintas actividades productivas y ponemos como lema, sin nosotras, imposible. El otro día, sin ir más lejos, Don Bosco decía, sin nosotras el mundo no se mueve. Ahí tenemos cómo hay un hilo conductor del cual forma parte el movimiento democrático de mujeres. Creo que esta sería la mejor contribución que harían los archiveros y las archiveras a la historia del feminismo, que pudiera ser conocida por los chavales y las chavalitas que están estudiando, que son jovencitos, y que se les explique para qué sirve todo esto y qué es lo que protege. Este archivo lo que contiene es la lucha de miles de mujeres. Sin este archivo, sin su acceso, esas personas, las generaciones actuales, estarían condenadas a poder dar un paso atrás. Queremos que se valore, que se haga visible nuestro trabajo y sobre todo por ellas, por las que ya no están aquí, por Dulcinea Bellido, por Rosa Pardo, por Merche Pinto, por Basa, por Rosalía Sender, por tantas mujeres que a lo largo y ancho de España trabajaron denodadamente en el objetivo de conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Y entre estas muchas mujeres queremos poner la foto de una que aquí en Acrola pues bueno, nos hace especial ilusión, la de Natalia Joga, una de las fundadoras del movimiento, luchadora antifranquista, miembro del PC, feminista y además la madre de Juanjo Llopis, que hoy no está aquí porque está en sus rutas de senderismo, pero es una de las personas que está trabajando día a día aquí en Acrola y en Radio Acrola. Y además me ha pasado también, Juanjo, una foto preciosa, que creo que esta foto también aparece en el documental que habéis hecho. Y nada, Marta, ya vamos contigo. Tú, con tu experiencia... También nos ha hecho ilusión ver a Vanessa Castro, ¿eh? Sí, claro. Yo no controlo la cara de todas, está ahí, pero sé que aquí... La señora de pelo blanco. La que hablaba, la que termina, sí. Cierra el... Tú, con tu extendida experiencia como archivera en tantísimos organismos, además, oficiales, ¿qué diferencia este archivo del resto en los que tú has trabajado? Bueno, es un archivo tan diferente que yo creo que no hay ningún otro en el mundo. En los primeros días, cuando yo tomé posesión, me invitaron a dar una conferencia en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, que es el centro, la meca de los archivos de los movimientos sociales y políticos que hay en el mundo, hasta el punto de que tienen allí guardados los documentos de la CNT y de la FAI, porque cuando salieron de aquí los anarquistas lo dejaron allí por confianza en quien en ese momento dirigía el proyecto. Y tenemos allí los documentos de nuestra historia, o de gran parte de nuestra historia, y cuando me invitaron a dar la charla, yo conocía a gente de otros centros, pero son todos privados. Es decir, no hay una iniciativa como la que ha tenido, bueno, pues en su caso nuestro país, de crear una institución pública que ofrezca... que ofrezca la posibilidad de guardar la documentación que generamos, como dice mi sobrino, las personas humanas. O sea que siempre hemos guardado la documentación de los poderes públicos, del poder, de los gobiernos, de los gobernantes, de la Iglesia, de la nobleza, de quienes tomaban las decisiones porque tenían la capacidad para ello, pero lo que hacíamos como lo que tú explicabas, ¿no? La dictadura, realmente murió el dictador en la cama, pero la dictadura murió en las calles, lo que pasaba en las calles. Eso que pasaba en las calles
ha quedado en manos de personas, de militantes o de rescatadores. Hay gente que se ha dedicado a coleccionar aquello que todos tiramos, vas a una manifestación, te dan un papel a la basura que va, pues hay quien eso lo guarda porque es consciente de que está dejando constancia de algo que está sucediendo, ¿no? Y eso es algo que forma parte, digamos, de la voluntad de cada uno de nosotros, y nunca nadie había dicho, bueno, pues tenemos un servicio, lo ponemos a disposición de los ciudadanos con espacios adecuados. Habéis visto en el comienzo del vídeo, eso es uno de los depósitos del Archivo General de la Administración, que es donde estamos ahora puntualmente hasta que tengamos un edificio propio, pero son unos, bueno, yo lo llamo entrar en el vientre de la bestia. Cuando vino Carolina con nosotros lo vio desde dentro. Supongo que pocos de vosotros habéis estado en una visita guiada, que por cierto las hacemos en los archivos, pero es muy interesante ver cómo pues eso, todo está dispuesto por y para que se pare el deterioro cuando lo hay, e incluso pues se conserve durante cientos y cientos de años la documentación, ¿no? Entonces, eso es un archivo. Normalmente, como os digo, no se había dedicado a esto nunca jamás, y en el año 21, yo cuando vino el ministro Orcasitas a hacer la presentación de la entrega del fondo que nos dio la Asociación de Vecinos de Orcasitas al archivo, le di las gracias porque creo que hay que hacerlo por la gran idea que habían tenido de haber montado este centro. Y los propios movimientos sociales son los primeros que nos lo dicen. Cuando yo voy a conocer a alguien que tiene cosas, lo que me dan es las gracias. Por fin hay alguien dentro del Estado que se ocupa también de nuestra historia y nos contempla como esa parte del puzzle que siempre había estado fuera. Entonces, es un archivo único en su género. Y además tenéis parte de archivo oral. Bueno, tenemos parte de archivo oral, y de hecho viene de una parte del archivo oral, viene también del MDM. Bueno, yo estuve 10 años trabajando en el Archivo de Defensa y contaba cómo primero tenemos ejército de tierra, porque andar sabemos desde el principio, luego barcos, pues la armada, y lo último que tenemos es el aire, porque a volar aprendemos más tarde. Bueno, pues con el archivo oral, no sé si sirve la comparación, pero empiezan a aparecer como champiñones grabaciones cuando empezamos a poder grabar. Entonces, hay determinados movimientos sociales que han burlado la censura, la clandestinidad y el miedo, y han hecho grabaciones de sus miembros. El Movimiento Democrático de Mujeres lo hacen en el año 86, con grabaciones de algunas de las mujeres que pertenecieron a grupos y asociaciones de mujeres de amas de casa, que era como se tenían que llamar entonces, porque la ley del año 64 prohibía cualquier asociación que fuera contra la moral pública, y como no determina qué es la moral pública, pues había que ser asociación de ama de casa, no una asociación feminista, que eso iba en contra de la moral pública. Bueno, pues grabaciones hay cada vez más de los fondos que nos llegan. El Club de Amigos de la UNESCO de Madrid también hacía actos y los grababa, y ahora, pues con las redes sociales y los medios que tenemos, se van produciendo cada vez más archivos sonoros. Y nosotros además hemos construido este proyecto del archivo oral del archivo. En archivos, lo que decimos nosotros es que tenemos la suerte de que nuestros dueños de la documentación, o quienes son protagonistas de ella, están vivos. Entonces no tenemos que estudiarles como nos pasa en otros centros de archivo. Nosotros podemos estudiar, pues yo qué sé, el Tribunal de Orden Público, pues menos mal, ya no sigue existiendo, y nos vamos a referencias, a libros, a artículos. Pero con la documentación que nosotros recabamos de las personas y las instituciones, tenemos la suerte que les podemos hacer una entrevista, y eso es lo que hacemos, lo guardamos como parte del archivo. ¿Filmado o no? Sí. Nos hemos comprado los medios suficientes para hacer una grabación. Les hacemos preguntas que normalmente tienen que ver con lo que nos dan, es decir, y lo que falta. Los silencios son muy importantes. Había una militante que me decía, verás que era la que editaba, era una publicación clandestina, pues tengo todos los números menos uno, porque tocaron a la puerta de la policía, lo estábamos imprimiendo en ese momento, pues por la ventana que fue, pues no está, pues ese número no está. Y luego pues hay gente que te dice cómo lo ha guardado, como han dicho ellas en el vídeo, ¿no? Cómo ellas cuidadosamente guardaban sus documentos con el fin de que alguien en algún momento los conociera. Sí, les grabamos y nos cuentan qué tienen, por qué lo han conservado, y qué no, y por qué no. Entonces estáis haciendo un trabajo de sistematización casi en tiempo real, viva. Sí, trabajando con
con las personas. Sí, esto es una pata para nosotros inexorable y es otra de las diferencias de nuestro archivo con respecto a otros. Nuestros protagonistas no solo están vivos, sino que además quieren ser escuchados, lo necesitan imperiosamente. Cada vez que les entrevistamos se produce una situación muy emotiva en la que, pues, otro de los fondos muy bonitos que nos han cedido es el Servicio Universitario del Trabajo, que fue una cosa que estuvo adscrita al SEU, que formaba parte del movimiento, se le ocurre al padre Llanos, y su idea originaria es que los jóvenes hijos de quienes han ganado, de quienes están en una situación de ir a la universidad, conozcan el mundo del campo y del trabajo. Y entonces montan una especie de campamentos de verano en los que los chicos jóvenes pues se van a una mina o a un pueblo perdido en cualquier sitio. Las mujeres sobre todo lo que hacen son campamentos de alfabetización y los hombres pues se dedican a otro tipo de tareas, pues se meten en la mina. Y al poco tiempo, digamos a los 10 años, una cosa así, se dan cuenta de que esto se ha convertido en una escuela de rojos. Porque claro, pues se llegan allí y están con los mineros que en un momento determinado están en huelga y además les protegen. A esos chavales que llegan allí, que les están enseñando a sus mujeres a leer, a escribir, a enfrentarse con, pues yo qué sé, con pedir algo, con pedir un DNI, con una serie de trámites que estaban desprovistos de las capacidades para hacer, y les enseñan a leer, a escribir, y ellos se convierten en compañeros, bueno, en invitados de lujo en una situación pues de lucha obrera. Y claro, vienen muy cualificados políticamente, son peligrosos para el poder y son compañero para el que en ese momento se está movilizando. Y entonces ellos aprenden, de hecho lo que te dicen, vino Cristina Almeida a cedernos también recientemente el fondo del Club de las 25, y al mostrarle, porque todos los movimientos están interrelacionados, el MDM tiene parte en comisiones, parte en el Partido Comunista, parte en el SUD, parte en el... o sea, te encuentras cartas de todos ellos en distintos sitios, ¿no? Es como tentacular la actividad de muchas de las personas de los movimientos sociales. Y Cristina Almeida decía, yo estuve aquí y a mí esto me cambió la vida. Y lo cuentan ellos hasta el punto de que cuando hacen entrega del fondo y lo graban, dicen, al ir recopilando toda esta información y contárselo a nuestros hijos, se dan cuenta de quién es su padre. O sea, no sabían muy bien hasta qué punto nosotros éramos quienes éramos y habíamos hecho lo que habíamos hecho, hasta que no empiezan ellos a recopilar. Por no decir que hay gente que te dice, como estoy haciendo las cajas para mandártelas, pues estoy viendo nombres de antiguas compañeras de militancia y, oye, pues les voy a llamar, que hacía años que no hablaba con ellas, ¿no? Entonces sí, lo vamos construyendo un poco con ellos y con ellas, casi de la que vamos construyendo el archivo. Sí. Según hablabas de Cristina Almeida, me ha venido a la cabeza que precisamente nos conocimos tú y yo en la presentación de Clandestinas. Ah, sí, sí. La película del Club de las 25 con parte de este archivo documental, precisamente. Sí, el Club de las 25 es una asociación muy posterior, pasa con algunas otras. Tenemos también la documentación de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, pasa un poco como con el SUD que os contaba. Hay veces que la documentación se ha guardado, en el caso del SUD es una cosa muy peculiar, porque era una organización, digamos, del Estado o del paraestado, era algo que estaba metido en el SEU. Y cuando, como os digo, se dan cuenta de que esto es en realidad un peligro, no solamente cierran el proyecto, sino que además eliminan la documentación. No hay nada. De manera que hubiera no trascendido a la historia que esto sucedió si no fuera por los propios miembros del SUD que guardaron en sus casas esa documentación. En un momento dado, ellos se juntan como si fueran un club de amigos, como pasa con las Brigadas Internacionales o como pasa con el Club de las 25, porque lo que hacen es esa labor, que yo les agradezco mucho porque lo han hecho ellos primero, porque si no tendría que buscarlos yo, de recopilar todo eso, ¿no? Tienen la capacidad de llamar a sus contactos y hacer un primer acopio. Entonces son ellos como asociación los que nos entregan los fondos. En el caso del Club de las 25 es una organización feminista muy reciente, a diferencia de las otras, que como tiene un montón de mujeres muy diferentes, que han estado en distintos sitios, pues han hecho el acopio de su propia documentación. Entonces van entregándonos ahí a cachitos su parte de memoria, y concretamente pues Cristina Almeida lo que ve cuando viene al archivo, porque le hicimos una visita, es que ella ya estaba en otros fondos que están relacionados. Sí.
Y bueno, para acceder a vuestro fondo documental, una cineasta como Azucena o una periodista que trabaja en audio como yo, que me parece una maravilla tener un archivo oral al que echar mano, ¿cómo trabaja la gente con vosotros? ¿Cuál sería la fórmula para entrar dentro del archivo y acceder a esos fondos? A ver, yo aquí voy a romper una lanza por mi profesión, lo hago mucho, porque además me gusta mucho y creo que es una injustamente desconocida. Yo si ahora pregunto cuántos de vosotros están en una biblioteca, ¿cuántos? Claro, y en un museo, claro, y en un archivo. Bueno, pues más de 2. Los archivos son servicios públicos tan abiertos como las bibliotecas y los museos, hasta el punto de que incluso en el Archivo Histórico Nacional, a diferencia de en la Biblioteca Nacional, no tienes que tener un carnet de investigador ni nada que se le parezca, vas con el DNI. Hay archiveros que podríamos estar transmitiendo erróneamente la idea de que tienes que ser un investigador o alguien con algún interés específico para entrar. No, nosotros hemos tenido usuarios que se aburren los jueves por la tarde y se vienen al archivo. Pues vale, sí es cierto que tienen que consultar lo que tenemos, no pueden venir con su libro. O sea, bueno, pues hay una serie de normas lógicamente de consultar, pero que tienen toda la lógica. El acceso a los archivos es absolutamente público, sin un porqué ni un para qué, como dicen Archiveros Sin Fronteras. Lo que sí que es requisito indispensable es que nosotros tengamos las salas abiertas. Nosotros somos un recién nacido, se crea el archivo en el año 21, yo llego a dirigir el centro a principios del año 25, lo cual quiere decir que llevamos en funcionamiento un año. Estamos corriendo mucho porque queremos abrir la sala cuanto antes, pero ahora mismo no la tenemos abierta. Y para poder abrir la sala, una de las primeras cosas que tenemos que tener es conocimiento de lo que hay en las cajas. Nosotros las cajas, también lo digo muchas veces, somos una profesión la que tiene más paciencia del mundo porque no las contamos por unidades, sino por kilómetros. Pues no es lo mismo decir que tengo unas 8.000 cajas por abrir que tengo 900 metros. O no llego al kilómetro, si lo decimos así como que te duele menos, pero tenemos que abrir unas 6.000 cajas y somos 8 en total. Entonces, el trabajo de archivo requiere un control exhaustivo de lo que hay en las cajas, primero porque si no, no podríamos servirlo. Si yo no sé lo que hay dentro, no puedo decir lo que tengo. Por evidente que parezca, luego esto hay que explicarlo. ¿Y por qué no me lo deja ver a mí primero de ninguna de las maneras? Primero porque la documentación que entra en los archivos pasa a estar considerada como un bien especialmente protegido por el Estado. De hecho, por eso son tan onerosos los espacios, el control, la seguridad y demás. E incluso pues si algo se deteriora lo restauras, quiere decir que el Estado se pone a proteger, cuidar, describir y servir esto como si fuera, no sé, un cuadro del Greco. Entonces, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es abrir las cajas, las vamos abriendo, ir haciendo inventarios o instrumentos de control y de descripción de los fondos, y cuando los vamos teniendo descritos y controlados vamos diciendo, pues esto ya está de acceso público. Luego es cierto que hay restricciones, y además Carolina lo sabe, porque tenemos una legislación en nuestro país que es muy respetuosa del derecho al honor y la intimidad de las personas. Viene en la Constitución como uno de los derechos fundamentales y luego se desarrolla en la Ley Orgánica del 82 y en todas las que van siguiendo. Siempre nos centramos en los secretos oficiales, pero yo, y he pasado casi 10 años en defensa y 2 en interior, he visto sellos de secretos oficiales 2. Nos quiero contar la de miles de cajas que he abierto, lo cual quiere decir que el acceso restringido por secretos oficiales no es comparable en términos del acceso restringido por datos de carácter personal. En las entrevistas orales de las mujeres del Movimiento Democrático de Mujeres, nosotros anonimizamos los nombres de ellas si no hay un consentimiento expreso por parte de ellas, que están hablando de su vida privada y de la de otras personas. No solamente porque a lo mejor como Abella dice, cuando salíamos decía, yo doy permiso a que todo el mundo lea mi entrevista. Bueno, pero es que hablas de tu vecina de enfrente, que igual no quiere que se sepa porque sigue viva que su marido la pegaba o que militaba en otra organización clandestina. Entonces nosotros estamos obligados, lógicamente, a respetar la ley y a proteger la intimidad de las personas. Ese es nuestro mayor
nuestro mayor conflicto con el acceso. Y dentro del acceso comentabas que hacéis visitas también. Sí. ¿Van institutos? Bueno, van quien nos lo pide. ¿Y os piden los institutos ir? Pues es que, como hemos visto, no hay mucha gente que sepa que existimos. Así que esto está fenomenal. Sí, las visitas guiadas están contempladas, lógicamente, para cualquiera que quiera conocer el vientre de la bestia, y nosotros hacemos una selección de las piezas más significativas de los fondos que custodiamos, porque hay veces que la documentación pues no es tan impactante. Pues una solicitud de subvención que tiene horcasitas una detrás de otra para determinados actos, pues digamos que tiene un contenido informativo, porque dentro de 100 años seguro que habrá quien estudie, porque además los caminos de los investigadores son inescrutables y es una fuente de financiación para hacer qué cosas. No hay que desestimar el potencial informativo de ningún documento, incluida una factura. Pero hay cosas que llaman más la atención. Pues un brazalete de un equipo de seguridad de una manifestación te llama más la atención, o una bandera que tenemos del año 37 polaca de las Brigadas Internacionales, pues nos llama más la atención. En principio que no sé, que tenemos cartas del CAUM dirigidas a la mujer de Luther King cuando lo asesinan. O sea que hay cosas que, incluso pensando que es correspondencia, pueden ser muy significativas de una época, y eso es lo que mostramos en las visitas. Y mostramos nuestro trabajo. Queremos que la gente sepa que nosotros cuidamos de los documentos. De hecho, hay veces que cuando estamos en un simulacro, que ya hemos hecho 2, y hay que salir corriendo, y siempre hay alguien que dice, me llevo la caja de horcasitas. No, tienes que salir corriendo. No, es que en esta caja está. Ya, pero porque tenemos un poco esa especie de deje hacia lo que guardamos, porque al final les acabamos conociendo como si fueran nuestra familia. O sea, es que son joyas, además. Sí, pero que no las percibes como joyas. Sí. Querrás llevarte, no sé, las fotos que tienes más cariño. Sí. Normal pensar eso en un simulacro, en el archivo. Sí, por eso digo que tenemos ahí esa pedrada, pero que nos pasa. Yo en la residencia de estudiantes me dediqué meses a conocer una figura muy, muy desconocida, como casi todas, que se llamaba Rafael Altamira. Fue el primer juez en el Tribunal Penal Internacional español. Era un señor que montó escuelas para niñas en los años 20 del siglo XX. Un hombre maravilloso. Estuvo nominado 2 veces al Premio Nobel de la Paz. Tenía unos escritos contra los juguetes bélicos, una cosa espectacular. Y tiene una nota así chiquitita cuando comienza la guerra, ya es un hombre mayor, en la que dice que las cosas que va a perder en la guerra. Y entonces dice, mis libros, mi escritorio, la esperanza. Y claro, llega un momento en que tú a esa persona le conoces tanto que reconoces su letra entre el resto de los documentos, porque ya sabes, pues esta es la firma de don Rafael, yo ya sé cómo firma, porque lo tengo que identificar. Entonces llegamos a tener una relación, sobre todo en estos fondos, muy estrecha con lo que tenemos. Qué bonito. Pues vamos a poner ahora un pequeño vídeo que para mí es casi una joya. Es una historia personal que creo que nos vas a poder contar luego, Marta, seguro tú algo más. Es una compañera, Lourdes Fernández, una compañera en RedMed, en el grupo de Mujer y Memoria, contándonos su experiencia personal ayudando a gente a encontrar a familiares y conocidos en el Archivo General Histórico de Defensa, donde tú también has trabajado. Buenos días, soy Lourdes Fernández y quería compartir mi testimonio. Forma parte de la memoria histórica de la que estáis hablando en esta mañana, y como jóvenes que sois, pues os quiero compartir una información que os vendrá bien. Mi madre fue represaliada durante la Guerra Civil, puesto que la dictadura de Franco fue una dictadura muy feroz. Tan feroz que no se contaba nada de lo que pasaba. Yo crecí sin saber
la historia de mi madre. He tenido la suerte de encontrar su documentación, encontrar su expediente, de su sumarísimo de la Guerra Civil, en el que fue represaliada, gracias a un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Hernández Holgado, que me dijo que la historia de mi madre, como la de tantas personas, estaba en el Archivo Histórico Militar del Paseo de Moret de Madrid. Es un archivo histórico al que podéis acceder y que probablemente habrá muchos ancestros vuestros y personas que no sepáis que han pasado por lo que pasó mi madre. Estas historias se tienen que recoger y lo tenéis que saber. Tenéis que saber todo esto porque la historia no se puede borrar. Además, las mujeres, la represión de las mujeres en la Guerra Civil fue doble, por ser republicanas y por ser mujeres. Que sus nombres nunca se borren en la historia y me ofrezco, si queréis que hagamos una visita a ese archivo y busquéis a alguna persona, a algún familiar. Hay muchísimas personas, muchísima documentación que está ahí guardada, que ¿por qué no se ha visto? Bueno, porque esos eran documentos que estaban clasificados. Esos documentos del archivo militar han estado clasificados durante 75 años. Hasta el 2009 no se han podido ver, no se han podido custodiar. Entonces quiero compartir eso con vosotros y mandaros un abrazo muy, muy, muy fuerte. Adiós. Lourdes ha trabajado muchos años con jóvenes y bueno, y ella nunca supo en vida que su madre fue una miliciana, además muy activa en la defensa de Madrid. Se enteró años después de haber muerto, a través de estos documentos. Vale, una cosa que dice que no es así. Que no es correcta. No. Te he visto... No, los documentos no están clasificados. Esos documentos no están clasificados. Los documentos, para que los clasifique, tiene que haber una autoridad. Las normas en ese momento era la Junta de Jefes de Estado Mayor, en el año 68, que es la Ley de Secretos Oficiales, ya se establece que es la Junta de Jefes de Estado Mayor. Muerto Franco, como cambian las atribuciones de la JUGEM, pasa a ser el Consejo de Ministros, ¿vale? O sea, clasificar un documento no es fácil, desclasificarlo tampoco. Pero la documentación de la que ella está hablando son los juicios, efectivamente, que se llaman sumarísimos y sumarísimos de urgencia, que fue, como su nombre indica, una forma de acortar los procedimientos judiciales. Es decir, se quedaron sin ningún tipo de garantías jurídicas porque, pues cuando gana Franco, lo que hace... Digamos que el juicio sumarísimo es el último de los eslabones de la represión organizada por el Estado, que lo hizo muy bien. Por eso tenemos en Salamanca el archivo que se llamó luego Guerra Civil. Se montó una oficina de control de toda la población, la OIPA, en la que se persiguió, se investigó en realidad a todo el que era susceptible de ser sospechoso de, diría, casi cualquier cosa, ¿vale? Porque no bastaba que hubieras pertenecido a alguna de las organizaciones del Frente Popular. Podía ser, efectivamente, como tú decías, una mujer que se había divorciado. También era susceptible de ser investigada. Conforme iban ganando territorio, lo que iban haciendo era secuestrando o haciéndose con la documentación primero de las organizaciones, lógicamente sindicatos, partidos políticos y cualquier otra organización, y con eso se empezó a organizar un gran fondo documental a partir del cual se instruyó lo que se llamó la causa general, que fue, como su nombre indica, una causa para todo el Estado. Se buscó información más susceptible que luego sirviera para instruir los procedimientos judiciales militares, porque la justicia se convirtió en militar para el juicio de todo esto, y pasar por juicios sin ningún tipo de garantías a todas esas personas. Y esa es la buena noticia, porque la mala noticia que yo tenía que dar cada vez que me llamaban y me decían: estoy buscando información sobre mi abuelo, sobre mi abuela, y yo pedía información para buscar
algo de lo que tirar del hilo. Si te dicen que lo han sacado, ya, se acabó, no tenemos información porque la saca no se constataba, no era un hecho administrativo. Sé que suena muy frío lo que estoy diciendo, pero es así. Entonces, cuando tienes que recurrir a otra fuente, a los vecinos, a la oralidad, a la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, que hace investigaciones in situ. Todo lo que eran juicios sumarísimos de urgencia, está constatado. Tuvieron cuidado y lo guardaron todo. Y cuando digo todo, bueno, igual no es todo. Hay algunos que están quemados, otros que están en muy mal estado de conservación. No estuvieron clasificados, lo que estuvieron es en un almacén. Un almacén no es un archivo, ¿vale? Entonces ahí agua, ratas, humedad, frío, calor, cambios de temperatura, traspapeleo, una cosa que se ata mal y además se tira y luego no hay manera de separarlo y te encuentras con documentos que están en mal estado de conservación que tienes que acabar diciendo yo lo siento mucho, pero esto usted no lo puede ver porque no se puede ver. Yo he metido en el despacho gente que llorando te dice es la única prueba que tengo de la vida de mi padre y les he metido para que lo vieran porque nos tenemos que salir a toser inmediatamente, se deshace como polvo. Vino mucha documentación de Valencia, por ejemplo, después de una dana y estaba, de una dana que hemos visto hasta hace no mucho, del año 57, pues como un ladrillo lleno de barro. Pues eso es una de las causas por las que no hay acceso a la documentación. En ese archivo hay más de 400.000 nombres y es solo de la zona del centro de la península. Hay otros tantos archivos en Ferrol, Sevilla, Barcelona, Valencia, Canarias. Lo estoy diciendo de memoria, solo del Ejército de Tierra. También los tenemos en la Armada y en el aire. Es de libre acceso. Solo os van a decir que no se puede consultar algo si una de dos se ha perdido y no ha llegado, o si está en estas condiciones de conservación que decimos. Sellos de secreto creo que no hay en ninguno de ellos, ¿vale? Yo sí, estuve un año al frente de la sala de investigadores y la gente llegaba por casualidad, normalmente a través de otras webs, como la de combatientes.org, que lo que hicieron fue colgar nuestros Excels sin corregir. Y entonces venía la gente y te decía, ¿qué he visto aquí? Que hay un no sé qué. Pues mire, oiga, que es que luego lo hemos corregido, que lo teníamos mal. Entonces siempre decíamos, os tenéis que ir al archivo, que nosotros vamos a suministrar la fuente fidedigna de información. Y sí, casos curiosos como ese que estás diciendo de una persona que te llama y te dice que ha visto el nombre de su abuela, que era la abuela de la calceta. Y dice, espera un momentito que voy a subir a poner las cajas. Y tiene 3 expedientes, la señora, porque ha organizado parte de la resistencia la abuela de la calceta. Pues sí, pero eso a eso hemos contribuido todos por el miedo, por la autodefensa, por la represión, a un desconocimiento que ahora queremos contribuir a que no suceda. O sea, que mi abuela tampoco contaba qué había pasado con mi abuelo. Fue un secreto guardado hasta el día de hoy. No sabemos qué pasó con él. Desapareció cuando mi madre tenía 2 años y no sabemos qué ha pasado. Entonces, y supongo que sería una de esas personas sacadas porque yo, como comprenderéis, allá donde voy lo primero que hago es picar los nombres y apellidos de mi abuelo. Y no hay. Pero eso nos pasa con mucha gente. ¿Y no sabes nada de tu abuelo? No, yo no sé nada de mi abuelo. Nunca quiso contar absolutamente nada de mi abuelo. El silencio de la dictadura. Sí, teníamos investigadores que decían que la represión siempre cuando se gana una guerra es un leitmotiv, pero esto, y hacía así, y él no había visto más que las cajas que teníamos allí de servicio público, lo que no había visto eran los depósitos. Esto estaba orquestado, esto fue sistemático. O sea, por eso os digo que nosotros en los documentos siempre decimos que hay que encontrarlos en un contexto, no somos como un libro que se produce porque sí, pero un documento se produce en un contexto. Los juicios sumarísimos no son 400.000 nombres al azar. Había una oficina que se dedicó sistemáticamente a hacer una averiguación sobre todo el Estado español de cualquiera que hubiera sido susceptible de ser represaliado. La maquinaria funcionó estupendamente bien. Ay, se nos está acabando el tiempo. Espera un momento. Por aclarar una cosa que, aunque al final lo has dicho y me ha quedado más claro, al principio de cuando estabas hablando de los expedientes que no aparecían
te has referido a sacas y te referías a las sacas de personas, no a las sacas del expediente. No. A las sacas de personas. A las sacas de personas. Eso no quedaban registrados en ningún sitio. Claro. Vale. Y otra cosa quería decir. Ahora, cuando has visto, aunque venimos por atrás, el movimiento democrático de mujeres fueron los que, o una parte muy importante de la recogida de firmas para que la avenida que circunda el cementerio del Este se llame Avenida de las 13 Rosas. Aquí hicimos una recogida de firmas, luego nos entregaron una placa también a nosotros. Ese expediente está también en el General Histórico de Defensa. Se encargó Natalia de hacer la recogida de firmas aquí, ¿eh? Que es un expediente con más de 67 personas, no son las 13, ¿eh? Hay 67. 46 hombres, o creo que eran muy jóvenes. Sí, o sea, en el mismo. Es un expediente muy voluminoso. Sí, pero bueno, es conocido por el de las 13 Rosas, pero es que además fusilaron otros 46. Por eso. Yo no sé si eran chicos, jóvenes, o un acto de represalia. Sí, vamos, no os digo que si los jueves os aburrís vayáis al archivo porque mis compañeras me van a matar, pero desde luego allí hay para investigar todo lo que queráis y más. Y una sugerencia que hacíamos nosotras muchas veces es: se investiga al represaliado, pero nunca al victimario. Y hay muchas coincidencias entre los firmantes de las condenas, y eso es algo que no se hace. Entre los firmantes de las condenas. Claro. Entre los miembros de los tribunales, entre los jurídicos militares, cosa que yo os invito si tenéis interés y mucho tiempo, porque requiere mucho tiempo, porque hay muchos. Ahora cuando nos examinemos, ahora cuando te jubiles. No, cuando termine lo del bachillerato, lo del acceso, vale. Igual un día nos acercamos por allí. Venga. Pues nos queda muy poquito tiempo, pero como hemos empezado más tarde, vamos a ganar esos 10 minutillos. Y me faltaba una cosa por preguntarte, Marta, precisamente referente a ese proyecto de aulas con memoria. Sí, eso fue una cosa que se organizó. A mí me gusta mucho la Asociación de Recuperación de la Memoria, porque aunque las leyes de memoria, concretamente la última que tenemos del 2020, reconoce que el Estado tiene obligaciones, digamos, administrativas de verdad, justicia y reparación, y hace promesas difíciles de cumplir, francamente, sobre todo cuando tenemos esta poca cantidad de personas en los archivos como para abrir miles de cajas y sacar ese detalle de información que requiere para hacer lo que promete la ley. Pero han sido las instituciones privadas las que lo han hecho. Han sido sobre todo las asociaciones las que han recuperado la memoria. Está en manos de las personas humanas, como dice mi sobrino. Entonces, hubo un grupo que se organizó hace ya, yo creo que 4 o 5 años. Empezamos después de la pandemia y estaba constituido por profesores. Ellos quieren que los chavales accedan a esta parte de la historia que normalmente o no se llega en el temario o se pasa muy por encima y se descontextualiza. Y como le contaba ahora a Azucena, yo he oído una locución que me ha encantado, la dice Miguel Urbán, por supuesto no es mía, es suya, y dice que hemos pasado del post-franquismo al pop-franquismo, y tiene razón. Entonces vamos a contextualizar y conocer qué es lo que ocurre realmente, y la mayor parte de ellos son profesores porque son los que saben cuál es la didáctica. Yo no sé enseñar, soy incapaz, pero puedo apoyar de otras maneras. Entonces, lo que hicimos Blanca y yo, otra compañera de defensa, fue hacer una propuesta de un proyecto que es el de mi archivo de la memoria. Era una propuesta, os la podéis descargar esta y todas las demás. Hay un montón de materiales didácticos, desde en las clases de ciencias cómo hacer los colores de la bandera republicana, hasta cosas que a los chicos les pueden suscitar un cierto interés. Y este concretamente era un proyecto en el que lo que decíamos era que los chicos tienen que escuchar a sus abuelos o a sus mayores, porque abuelos cada vez nos van quedando menos y tienen muchas cosas que contar que se van a perder. Y además todos ellos son personas importantes. Has puesto la foto de una vecina de aquí que no conocían más que los vecinos de aquí, o a lo mejor ni siquiera, y que ha contribuido con su esfuerzo y con su vida y su militancia a que tengamos una sociedad un poquito más justa, un poquito más justa. Entonces habría que establecer ese diálogo intergeneracional y nosotros ayudábamos a eso con el proyecto. Es descargable, montamos una
una entrevista modelo, les dijimos, además queríamos que participaran todos, o sea, por ejemplo, los de dibujo pues podían contribuir a hacer el diseño de la web, los de informática a cargarlo en la web del instituto, los de, yo qué sé, pues se podía teatralizar alguno de los relatos, 10 o 12 hacer entrevistas a sus abuelos, pues eso, subirlo a la web, hacer una exposición incluso que pudiera ser itinerante porque los abuelos guardan todavía pesetas y a veces algunos de la República, pues montar unas pequeñas exposiciones en los centros y que los chavales crearan esa historia con sus abuelos y aprendieran de primera mano y bueno, es algo que está disponible, como os digo, en la web de la asociación de este proyecto. Pues lo bichearemos también y lo compartiremos en el canal de YouTube que vamos a hacer de este proyecto, de la memoria de mi barrio, en el que subiremos estas charlas, la vuestra, la tercera. La cuarta charla, así aprovecho porque tenemos muy poquito tiempo y queremos pasar micros. La cuarta charla será el martes que viene en el Instituto Ortega y Gasset. Cambiamos otra vez de sede y tendremos a los autores de Franco para jóvenes, que ya estuvieron aquí hace nada, a José Antonio Martínez Soler y su hijo Eric Martínez Westley, y también tendremos, que esperemos que lo llenemos a petar con jóvenes, a Miquel Herranz, Puto Miquel, el divulgador y arqueólogo youtuber, que además acaba de sacar libro. Entonces, yo quería terminar, me lo he dejado para el final, por el sitio en el que estamos y porque además es el último gran trabajo de Azucena. Quería terminar viendo el tráiler de Almudena. Y ya os dejamos el micro para que preguntéis. Empezamos. Bueno, Almu, ¿qué te parece que hagamos un documental sobre ti? Almudena Grandes es madrileña y escritora. Con Las edades de Lulú consiguió vender más de 1 millón de ejemplares. La habían vendido al alemán en 10 días y en 20 días la habíamos vendido al cine, ¿no? Fue todo una especie de carrusel enloquecido, ¿no? Y tuve que preguntarme si quería ser famosa o quería ser escritora y me puse a escribir y la literatura me salvó la vida. Empecé a escribir en un cuaderno el argumento, a trabajar en los personajes y entonces descubrí que ese sistema era mucho mejor que el que yo tenía. Cuando la relación era clandestina, los poemas los escribías detrás, ¿no? Claro, aquí ya como estábamos viviendo juntos, pues están en la primera página. Tenía que ser un nosotros basado en la libertad que Almudena reflejó en las historias de amor de sus narraciones. En las noches de verano, Rota se parece a Madrid. Cada uno lleva los apellidos de su padre y de su madre, y sin embargo, somos una familia. Hablando de 50 sombras de Grey, me decía, es que es una novela muy blandita, es que es todo muy suave. Que es una paella buena de verdad, que tú le das la vuelta y nunca le ha dado la vuelta del todo. Hacía como así y era su forma de decir te quiero. Partidos de verlos en la televisión y tal, me daba mucha angustia verlos sin mi madre. Seguía haciendo su vida, seguía andando, seguía escribiendo. Todos somos Madrid, una ciudad enamorada de la felicidad. Alguien que no ha nacido aún saldrá a este balcón para sentir la misma emoción que siento yo ahora mismo al pronunciar la última palabra de este pregón. Muchas gracias. Yo creo que la vida privada de la gente corriente es un camino tan bueno como cualquier otro para construir la historia social de una nación, ¿no? Qué pedazo escritora. Yo he aprendido, bueno, hablo en nombre propio, he aprendido de la historia de España. Yo creo que ha sido mi primera maestra, porque hasta tercero de carrera yo no estudié nada de la Guerra Civil Española y soy periodista. Y lo que ha hecho Almudena por la memoria en este país es algo que pasará a la historia. Qué suerte haberla tenido como amiga. Sí, gracias por lo que me toca. Digo por los aplausos porque iban para ella. El documental se puede ver en Movistar Plus si queréis verlo. Sí, yo decía antes que una de las suertes de mi vida ha sido ser amiga de Almudena. La verdad,
cuando a mí me propusieron, o sea, yo me planteé hacer este documental cuando Almudena estaba sana todavía, ¿no? En aquel momento yo lo que quería era hacer una película sobre su gran dimensión como escritora, ¿no? Porque Almudena era una escritora muy, muy popular, como todos sabemos, y a veces no se le hacía justicia desde los altos altares de la literatura, ¿no? Entonces yo quería hacer esa película dando cuenta de esto. Pero llegó la enfermedad y llegó la pandemia. Llegó primero la pandemia, luego llegó la enfermedad y llegó la muerte y se paró, ¿no? Cuando poco después de morir Almudena, Mariela Besuyeski, la productora de la película, me propuso retomar la historia, o sea, retomar la iniciativa de hacer la película, y entonces yo le dije inmediatamente que sí. Le dije que sí sabiendo que iba a doler, y la verdad es que ha dolido y duele mucho. Yo le comentaba antes a Marta, me he pasado 3 años oyéndola hablar, reír, diciendo, anda, esto lo compramos aquel día que fuimos a aquel sitio. Bueno, y dándote cuenta de que ya no está, ¿no? Pero dije que sí inmediatamente porque yo confío ciegamente en esta capacidad milagrosa que tiene el cine de detener el tiempo, ¿no? Y entonces pensé, si yo hago la película, vamos a tener oportunidad otra vez de oírla, de escucharla, de verla y de pasar un rato con ella, ¿no? Y entonces merecerá la pena cualquier sufrimiento personal, ¿no? Y a la vez también pensé, es la manera de mantener viva su memoria, evidentemente, pero mantener viva la memoria de Almudena es mantener viva la memoria de todas aquellas y todos aquellos que ella rescató del olvido. Entonces, como bien decías, Almudena es la escritora de la memoria, o sea que lo que ella nos trajo y nos trae a todos es muy importante, ¿no? La trasciende a ella como persona y no como escritora, pero casi, ¿no? Entonces, revivirla a ella, volver a leerla, volver a tenerla presente y volver a estar con ella y que esté con nosotros de algún modo, es volver a traer a todas esas personas, ¿no? Y entonces yo creo que sí, además es que Almudena hizo esto tan bonito de la historia con minúscula, colocarla en el sitio que corresponde, ¿no? No siempre es la historia con mayúscula la que nos ocupa, la que ocupa las escuelas, la que ocupan los estudios. Y las vidas de las gentes corrientes parece que al poder o a los que tienen la posibilidad de manejar el discurso no les interesa, ¿no? Y ella lo rescató y ella lo trajo. La historia de los perdedores, además, claro, como nadie había hecho antes. Sí, además ella contaba siempre con sus episodios de una guerra interminable, cuando hablaba de ellos, o sea que ella lo que contaba era que este país tiene una deuda gigante. Ya termino. Vale. Sí. Vale, pues decía que tenemos una deuda que no hemos pagado todavía con todos los hombres y todas las mujeres que han hecho que en este país haya democracia, ¿no? Y no se han reconocido y no son reconocidos como los sujetos valiosos que fueron. Gracias a todos por venir y gracias a vosotras por organizarlo y por estar. Y por darme 5 minutos tenemos. En el año 2010 presentamos en este mismo lugar un libro que se llamaba Inés y la alegría, que es el primero de la saga. Previamente habíamos presentado El corazón helado en el colegio. Cuando le pregunté a Almudena que si quería alguna persona para que la acompañase, me dijo que sí. Esa persona se llama Azucena Rodríguez, que está aquí presente. Azucena presentó en este aula el primer libro de Almudena. ¿Tenemos o no? No tenemos tiempo para preguntar. Bueno, eso os iba a decir. Podemos seguir hablando aquí en compañía y entre familia. Que muchísimas gracias por venir, gracias a Crola por cedernos este espacio dentro de este proyecto y el martes que viene con la última charla La memoria de mi barrio. Gracias.